despierta que despierta a otra gente. Claudia Álamo, Patricio Fernández y Rafael Gumucio observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. Muy buenos días a todos. Miércoles 23 de diciembre, Santa Victoria y la mínima en Santiago de 14, la mínima 32 grados la máxima. ¿Será Santa la Victoria o más bien es un pecado de Siempre orgullo? Santa ¿O es un Victoria. pecado de orgullo? ¿O más bien es un deseo vano? Les dejo esta pregunta para comenzar el día, Santísima. queridos feligreses. Santísima. Queridos Piensen este fin de semana en eso. feligresía. ¿Es la victoria algo que hay que buscar siempre? ¿Es un deseo verdaderamente bueno? Esa es una buena pregunta. ¿Es la victoria lo que hay que buscar siempre? Es una gran pregunta. Sí. Vamos con los titulares. Depende del apellido, Victoria. Puede ser. Victoria, hay varias Victorias. Hay sí. quienes la han buscado con profundidad. Y la han Tiene. encontrado Y también. la han Exacto. encontrado. Y no han encontrado. Y se Y les han ha visto escapado. que Y no, se les y ha han visto, escapado. y han visto que no bastaba. Que Y era han visto insuficiente. que no bastaba, que no Ese insuficiente. es otro tema. Hay que pelearle a la insatisfacción. También es otro tema. Oye, pero está filosófico. ¿Qué les pasó? Como patos somos así. No. Tu ausencia nos ha No, llevado yo- al. Nos ha llevado A un ir estado de ahondando en cosas y en el alma humana. En el sentido de la vida. Sí. Tú Y nos hay contagiabas algunas con nuestro cosas- espíritu. Y hay algunas cosas que te queremos decir, que hemos Sí. concluido en Sí. todo esto. No. La mínima es de 14, la máxima de 32. Ahora volvió por momentáneamente el invierno para acercarnos a nuestro querido Rafael. Vamos con los Estamos titulares. La sala del Senado va a resolver hoy el destino de la ley corta de gratuidad para la oposición, en este caso para la derecha. El proyecto nuevamente incurre en discriminación y arbitrariedades. En el caso Cabal, el abogado querellante Mario Sumelsu pedirá al fiscal Toledo que cite al exministro Peña Ilillo, al senador Girardi y a Sergio Vitar. Ya hablaremos de ese caso. La Contraloría General de la República podrá fiscalizar los recursos de la ley reservada del cobre. Esto es tras la modificación de un dictamen del año 2009. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos trasladó al Estado argentino el caso por la muerte del senador Jaime Guzmán. Y la PDI va a crear una unidad especializada para indagar delitos de corrupción que recibirá el nombre de Brigada Investigadora de Delitos Funcionarios, la BRIDEF. ¿Te consiguió tener nombre de Bridef. brigada? Sí. Bridef. Mariano Rajoy se abre a buscar pacto para conformar el Ejecutivo. El presidente del gobierno español se reunirá con el jefe del PSOE, Pedro Sánchez. Y se suicidó el autor de un atentado el pasado mes de junio en Francia, Yassine Salih, Mejor. que decapitó a su jefe antes de tratar de hacer explotar una planta química. Está bien. El gobierno ruso emitió una orden de busca y captura internacional contra el ex magnate petrolero Mikhail Jodorkovsky. Y los equipos en la ciudad china de Shenzhen, para intentar localizar a los desaparecidos bajo la luz del domingo, lograron rescatar a un joven de 19 años. El expresidente de la ANFP, Sergio Jadue, habría pagado dineros a sociedad creada por Jorge Sampaoli en un paraíso fiscal. Esto salió en el Clínica hace una semana atrás. Estos son los titulares cuando son 8:04 de la mañana. Vamos con gratuidad. ¿Cómo están? Muy buenos días, Rafael. ¿Cómo estás tú? Yo quería simplemente decir algo sobre lo de España, que No, oye, parece que no tuviera ninguna importancia. no, como no. Pero Oye, el tiene que ver con lo discurso que de está pasando en Julio, Chile también. el discurso de Pablo Iglesias, qué potente, ¿ah? Lo veía ayer en las redes No, sociales. Power. Es increíble, es bastante buen político y tampoco no es nada malo lo otro River. O sea, lo que son increíblemente malos como político, digamos, poco atractivo es Rajoy, que es realmente alguien que uno no entiende cómo ha llegado tan lejos, cuando es como una especie de notario de pueblo transformado en presidente. Pero el debate va a ser en torno a la nueva constitución. Parece que Rajoy se allanó a escribir una nueva constitución. Y esto tiene que ver con lo que estamos hablando aquí también en Chile, que nos parece todo tan chileno, Como aquí pero que también. tiene que ver con una cierta necesidad o sed o ganas de nueva constitución, que es una forma de decir queremos volver a reunirnos, lo volvemos a pactar.
Y que es también una forma de decir, son muy parecidos a los chilenos. y que es también una forma de decir, en esto creo, Rafael, que no nos tenemos que autoflagelar, porque yo siento que llevamos mucho rato diciendo que este no es un problema chileno, y que es también una manera de decir, volvamos a ver en qué estamos para saber a dónde vamos, porque hay cosas que han cambiado con una profundidad abismante. Lo que no terminamos, lo que yo creo que no terminamos de darnos cuenta es el cambio epocal que estamos viviendo, que puesto en el contexto de la historia universal es profundísimo. Es profundísimo, y si uno lo revisa, una vez más, también para insistir en eso, si uno revisa a qué se deben los grandes cambios en la historia de la humanidad, es a cambios tecnológicos, y esos cambios tecnológicos profundos o importantes generan cambios políticos, culturales, etcétera. Pero fíjate que perdón, es una cosa, escuchando el discurso político de Pablo Iglesias en España, en Madrid, y de todos los que salieron elegidos como en las elecciones legislativas, que la reconfiguración de ese mapa político en España, el quiebre, digamos, de este duopolio de dos partidos, la manera en cómo se referían a los ciudadanos, me parecía que iba como, la manera en cómo decía, el discurso era alucinante, era como a ese abuelo que de su pensión le paga la matrícula a su nieta, a ese panadero, haciendo una referencia directa a cada una de las personas. No, o sea, sentía yo que lo que había ahí era más bien un anclaje a una sociedad civil empoderada, que volviera más a sus raíces que a las redes sociales mismas. Era muy interesante ese discurso en eso, como que te llevaba como a la raíz. Yo creo que una cosa no excluye la otra. Yo creo que tiene razón Pato, que es un cambio tecnológico, pero realmente la verdadera transformación que hemos vivido ha sido la crisis del 2008 y la destrucción de la ilusión, digamos, del fin de la historia, de toda esta idea de Fukuyama, de que una democracia liberal con una economía de libre mercado era lo que era el fin de la historia, era lo que estábamos todos buscando. Es una cosa en la que también uno creyó, digamos. Y eso es lo que fracasó en gran parte. También tienen que ver las redes sociales con ese fracaso también. Ahora, cuando yo estoy pensando en cambio tecnológico, no se llama las redes sociales, ¿eh? Sí, cuando aparece el fuego, cambia completamente la cultura humana. Cuando aparece la rueda, se mueve completamente la cultura humana. Cuando aparece la imprenta, cambia enteramente la cultura humana. Cuando aparece la rotativa, cambia la cultura humana, etcétera. Cuando aparece el internet, va a cambiar la cultura humana, va a cambiar la manera de entender la democracia. Está cambiando la manera de entender la democracia. Pero yo también creo que el internet tuvo que ver con esa crisis del 2008, claro. Y que lo que es profundamente, lo que cambia profundamente la visión de las cosas es que durante un tiempo existía el socialismo y el capitalismo, y los dos han fracasado. Y ante ese doble fracaso, ¿qué hacemos? Porque yo no le puedo decir a un marxista, oye, déjate de hablar tonteras si tu sistema fracasó, porque evidentemente fracasó, digamos, pero un neoliberal también fracasó. Entonces, ante ese doble fracaso, ¿qué queda? Y eso es lo que una pregunta muy importante y que obliga a la gente a replantearse los pactos. Me parece que es un momento muy interesante. Ahora, a mí me pasa con el Podemos que me deja medio camino, la verdad. Me parece interesante por el hecho de la recomposición política que configura, porque vuelve a retomar valores históricos, qué sé yo, pero me sigue pareciendo a la española, digamos. O sea, lento. Más o menos de movimientos lentos, de una izquierda que tiene más de lo que uno aspiraría de la época, para decirlo en el tono que estamos hablando, pre-internet, no enteramente con la pelota chuteada. En el discurso de Iglesias, por ejemplo, la mención final, y era como el pic del discurso, era una mención a Salvador Allende. Por eso. Pero dos cosas, porque también respecto a las elecciones de España, que yo creo que son el compañero Salvador Allende que yo creo que son simbólicas, escrito sobre esto no solo en el caso de España, sino de lo que ha venido pasando en nuestras elecciones, incluso en América del Sur. Pero esto que se señala, que interesante cómo finalmente se rompe un duopolio del PSOE y del PP en España. La pregunta es, esta fragmentación, esta entrada de nuevos movimientos, ¿refuerza el sistema democrático o lo vulnera? Primero, las acciones bajaron rápidamente. Se está hablando en Europa de que España es la nueva Italia, que va a perder en ese sentido gobernabilidad, que se convierte de una economía y de un país como serio a una cosa más líquida e incierta. Entonces tiene esa Yo creo que una de las grandes cosas que va a producir todo este movimiento en el que estamos es que en el sentido que vamos acostumbrados a entender la gobernabilidad se va acabando. O sea, la gobernabilidad como
gigantescos acuerdos, como líderes que tienen partidos y partidos que gobiernan inmensos espacios de la población, etcétera, etcétera, es algo que se va a ir volviendo cada vez más difícil. Partidos fieles, historias ideológicas confiables, etcétera, etcétera. Eso respondía, si nos vamos en la volada, digamos, eso respondía a una necesidad de organización que se va diluyendo. ¿Cuál es el paso siguiente? Yo creo que ese es el gigantesco la tema en curso, y el que se adelante a responderlo con demasiada prisa se va a equivocar. Como todas las cosas que se hacen con demasiada prisa, según nos ha demostrado el gobierno en curso. Entonces entremos a la gratuidad, y esta frase que yo creo que dijo, no es una persona que esté de moda ni que esté en sus mayores niveles de popularidad, pero lo dijo el presidente de la democracia cristiana el fin de semana. Dijo, vamos con calma, no hagamos este tema de la gratuidad a matacaballo, y a matacaballo se ha hecho. Una cosa que era bastante el corazón. Lo más extraño del asunto, me quedé pensando ayer, que se supone que este era el segundo tiempo, que habían llegado los profesionales, que se habían ido los chantas, que habían entrado como los señores de la política, los grandes, los adultos, y veo que cometen los mismos errores y la misma chambonada, con diferencia que la prensa no lo juzga con el mismo rigor, digamos. O sea, son bastante más dulces con ellos. Es decir, lo único que ha cambiado, parece, con el fin de Pinagrillo y de Arena, no ha sido como los errores, sino que ha cambiado como una cosa de clase. O sea, son más caballeros los que ahora, y hablan como caballeros, pero a nivel de errores y de equivocarse y hacer las cosas mal o hacer las cosas al revés, parece que no han mejorado. Lo que en el fondo pone la pregunta de cuánto tenía que ver con personas individuales y cuánto tiene que ver con el gobierno mismo. ¿Ah? Yo creo que era una lucha de clase. Simplemente en el caso de, entraron yo gente creo más caballero. que tú tienes razón, y se ha escrito tanto, no estamos diciendo nada, no, y ya es como tema del año pasado, pero evidentemente el ministro Alberto Arena, que tuvo una performance un poquito más omnipotente cuando asumió y se relacionó, hubo un tironeo de clase con el mundo empresarial, que era el mundo con el que tenía que relacionarse, con el famoso negro Arena. En el caso de Peñailillo, claro, venía de un mundo humilde y todo, pero tenía otra manera de apiarse. Yo creo que ahí pasó, pero hoy la pregunta es, ¿qué le pasa al gobierno que termina haciendo traspié, que comete equívocos, que podrían haberse evitado? Ahora, ha tenido muchas experiencias que le señalan que el apuro lo hace tropezar una y otra vez. Son ministros habilosos, entonces cuesta entender que de repente se equivoquen incluso en las redacciones de los proyectos. Acuerdos que tenían firmados y fijos con la derecha se caen ahora en el Senado. Logran armar generar una buena relación con las universidades estatales y se le caen los profesionales. O sea, está en un punto que nadie queda contento y todo lo traba. Pero yo sabía que la Diego Portales iba a sumar a la gratuidad. Lo dije, sucede que no, estás totalmente seguro que sí, que lo otro eran chillidos para ver cuántos pesos más podía subir la cosa, y el cura Montes también se va a sumar a la gratuidad. O sea, es muy complicado que esta universidad... Yo creo que una vez que se sumó a la es distinto la regla ahora. ¿Ah? Es que no, se iba a sumar siempre. Se iba a sumar siempre. Ahora te aseguro que no. Te aseguro que sí, porque no podía, como universidad se moría de lo contrario. O sea, entre tener que arreglársela con pesos menos y tener que convertirse en una universidad cuica de la cota 1000, el proyecto educacional de la Portales no podía perderse. O sea, el asunto es que tenía que conseguir algo más de lucas, chillar, y hasta el último minuto para ver cuánto más podía arañar. O sea, Oye, yo creo que ahí el argumento del rector de la Católica del fin de semana también llamó la atención de varios otros rectores, porque él decía, finalmente nosotros en la Católica nos sumamos a la gratuidad porque entendemos que tenemos que queremos ser parte de la discusión de la gratuidad y de la educación desde adentro, no como un actor que queda desde afuera. Y para eso tenemos que entrar a la gratuidad. Claro, porque es que además te ponen en una posición que es muy... Ahora, ojo, porque no sabemos qué va a pasar hoy día en el Senado. Yo creo que no daría por hecho el proyecto, porque por un tubo no ha ido. Entonces, lo que sucede hoy en el Senado, tenemos ya, la advertencia de Andrés Alamán, que no va a votar, y de Juan Antonio Coloma, que dice que aquí se está incurriendo en el mismo error constitucional que alertó y advirtió el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, no sería raro que la derecha volviera al Tribunal Constitucional sobre este tema. Y estamos en un tiempo, como se diría en chileno, en la quemada, porque se entregan los resultados de la PSU y los estudiantes tienen que postular. Yo creo que el rector Vidal dio un enclavo ayer,
con el problema que tiene la política en Chile y que tienen los actores políticos e intelectuales en Chile, que es la total falta de abstracción, la total incapacidad tanto de los Peñalillos, digamos, que capacidad de los Arenas, como de los Burgos y compañía. Es decir, la incapacidad de pensar, de pensar antes, de decir, a ver, ¿qué es lo que es lo estatal? ¿Qué es lo que es lo privado? ¿Qué es lo que es lo público? Pero eso es una cosa muy antigua, no es el gobierno de la Bachelet, fue el gobierno de Piñera igual, y el gobierno de Bachelet 1 igual, y llevamos muchos años en así. El último presidente que yo conozco en Chile que era capaz de explicarte algo y de pensar algo antes de hablar fue Ricardo Lagos Escobar. Sí. Pero el resto es la chilenidad, es el debate en Chile que es agotador. ¿Dirías que es tu candidato? Todo es No, te estoy dando una cualidad personal que no tienen los otros políticos, porque si tú hablas un tema es que tú estás hablando mal de esta persona, que siempre todo es personalizado. Bueno, yo creo que aquí también nada es pensado, todo es... También esto se relaciona con lo primero que hablábamos, porque al día de hoy se necesita un temple mayor para tener calma y planificar y no responder al tuntún y a la velocidad de las opiniones actuales. La velocidad de las opiniones actuales, producto también de cambios tecnológicos que tenemos en curso, es tan abismante que toda solución es un parche a lo inmediato, porque es como tratando de acallar las voces críticas que en el instante mismo pueden aparecer ante cada cosa que tú haces. Cuando resulta que es bastante evidente para cualquier persona seria que el pensamiento requiere tiempo, que las buenas medidas requieren tiempo, que las buenas soluciones requieren tiempo, y soportar y irse acostumbrando, producto de las posibilidades que hay ahora de responder en el instante, a recibir ondanadas de crítica veloces para dar respuestas lentas. O sea, ante la avalancha de gente que te va a decir que eres de tal o cual manera, que estás afectando a tales o cuales, el plan mesurado, calmo y reflexionado se tiene que imponer soportando ese batallón de comentarios que te va a llegar en el tinta. A una racionalidad política. O sea, está lleno de temas en Chile. En lo primero que recomendaría es una frase que es muy de Nicanor, que urge no hacer nada. TVN quiere solucionarse ¿qué? Inventando dos o tres programas así en el instante porque a tal programa bajó el rating. No, compadre, primero piensa qué quieres de TVN. Educación, hay que decir, porque se propuso una educación que concluya la gratuidad, que en marzo del año 2016 ya va a ser gratuito para todos. No, comadre, hay que darse el tiempo para ver cómo se planea, cómo se hace que una comunidad de manera sólida, no por glosas ni por leyes cortas, tenga una ley larga que abone el territorio para que este sistema educacional funcione, etcétera. O sea, tiempo, pero muchas calma. Cosas han sido pensadas. ¿Cuáles? Muchas de estas cosas, por ejemplo, que es una universidad, que es una universidad pública, que es una universidad pública, que es una universidad estatal, han sido pensados en el resto del mundo durante mucho tiempo. O sea, el Chile. Tiempo que tú estás hablando, si en la vida uno tiene que sentarse sobre los hombros de los gigantes, como hacían en la Edad Media. Bueno, si los enanos se tienen que sentar sobre el hombro de los gigantes. Para eso hay que leer, pensar, y son muchos los gigantes en la historia, y ver sobre cuál te va a subir. Sí, pero demorarse no es sinónimo de meditar. Yo creo que casi sí. Es sinónimo en Chile. No siempre. Yo creo que casi sí. No siempre se puede pensar rápido si uno posee la suficiente conocimiento y el suficientemente orden mental que es. Pero el conocimiento conocimiento no se concibe rápido, nunca. Sí, pero existe, hay literatura sobre el tema. Y leerla toma tiempo. Bueno, esa es otra cosa. Bueno, pero si a veces ni siquiera hay que leerla, hay que tenerla interiorizada. Y interiorizarla toma más tiempo. Claro, pero significa lo que te digo yo, que en el debate cultural chileno, como no hay ninguna capa de nada y no hay pasado, no hay humus, las cosas son siempre como desde el primer día, y así no se puede hacer nada. Oye, me cambia un poquito porque, bueno, seguramente mañana seguiremos hablando de gratuidad. Es el tema, yo creo que son 3 los temas que están sobre la mesa. Uno es gratuidad, y el otro también tiene que ver con, yo creo que con la bomba que detonó Sebastián Dávalo en su declaración ante la Fiscalía. Lo llaman a declarar por la razón de por qué él borró la información de su computador y tiró el mantel señalando que acá una conspiración política en su contra, una conspiración de parte de un sector del PPD, y fundamentalmente puso la bala en la figura del exministro del Interior de su madre, Rodrigo Peñailillo, y en la G90. La pregunta que da vuelta ayer es: ¿qué consecuencias puede traer esto?
era atingente con la declaración que estaba tomando el fiscal, hablar de la G90 y de Peñalillo. 3, ¿cuál es la responsabilidad de la moneda en este caso? Porque es un caso delicado y aquí se abre un conflicto, el caso Cabal vuelve a estar instalado en el Palacio de la Moneda, el caso que más ha golpeado a la propia presidenta. No sé qué opinan ustedes, chicos. O sea, yo creo que volver a traer al caso Cabal a la prensa, a la primera línea, es lo peor que puede hacer para su mamá, el niño. Todo el resto, lo de la G90 y todo, y el PPD y todo eso, me parece tan chimuchina, tan chica, que ya me da un poco lata hablarlo, fíjate. A mí me pasa, porque encuentro que no... Me pasan dos cosas con esto. Una, que me decían que Dávalo estaba con su... O sea, bueno, así debe ser siempre cuando se va a declarar, está con su abogado cuando dijo esto. Claro. 2, que al parecer esto se supo muy rápido en todos los medios de prensa, razón por la cual no se descartaría, o sea, Dávalo debe haber distribuido una especie de comunicado. Si está con el abogado, lo mínimo que uno piensa, no tengo para nada la respuesta, pero sí la pregunta es, ¿esto entonces fue planificado? Claro. Porque si un tontón dijo esto... Obvio que fue planificado. ¿Qué plan hay detrás? Exacto, es que ese es el punto. Entonces a mí me parece una lata hablar del tema. ¿Qué plan hay detrás? Y 2, la cosa que a mí me resulta... Y si uno lee la declaración completa, es increíble cómo el hilo conductor va. La pregunta es, ¿por qué usted borró la información? Bueno, le voy a explicar por qué. Porque yo no confiaba que las personas que estaban en la moneda podían hacer buen uso de ese computador y podían, teniendo mi clave, ingresar a mi computador, porque en el fondo aquí había una disputa, porque los G90... está súper elaborada la tesis. Y si suma en la tesis que él le dispara a Dávalo a la G90, le dispara a Peñalillo, le dispara a todo el entorno y amigos cercanos de su mamá, le dispara a Fernando Ayala, le dispara a Estela Ortiz, le dispara a Girardi. Bueno, Girardi da lo mismo, no es tan cercano. Sí, no, ni tampoco Vitar. Sí. Pero yo, ¿qué es lo que entiendo esta bomba de racismo tiene un objetivo que se llama Michelle Bachelet. Esa es la parte que me resulta más escalofriante. O sea, ¿a quién le dispara Dávalo? Por eso te digo que a mí de lata no me da nada el tema. Lo encuentro que esta es una complejidad política mayor. Y bastante, y una vez más se pone muy heavy para la presidenta, porque si la presidenta sentía que si algo inestabilizó a este gobierno en su historia, fue el niño cuando se supo el caso Cabal en febrero de este año. En febrero de este año, de este eterno año. Si algo vuelve a poner esto, ¿por qué lo hizo? Porque le cortó las piernas a su madre, digamos, o sea, le clavó un cuchillo por la espalda. Esto ahora ratifica el cuchillo. Es una cuestión bien escalofriante, o sea, es como saltarle arriba del cadáver a su mamá. Hizo estallar todo el entorno afectivo de su madre. Que ya estaba roto de alguna manera, o sea, en el caso de Peñalillo estaba roto. En el caso de Estela Ortiz no, pero... En el caso de Peñalillo estaba roto durante este año. Claro, pero, o sea, estaba roto. A ver, una de las tragedias de este gobierno es cómo se rompió su entorno afectivo en alguien que piensa la política desde una perspectiva muy afectiva, que es un error, yo creo, ya de base. Pero el objetivo final, o sea, si es que, qué sé yo, si votar las Torres Gemelas por parte de Al Qaeda no es para votar, no es porque les cargaba la arquitectura de las torres, digamos. Es porque le molesta era un símbolo de algo. Por lo que simboliza. Sí, lógico. Bueno, finalmente, consciente o inconscientemente, dispararle a Peñalillo, dispararle pero ¿sabes lo que a mí me llama la atención? Es dispararle al símbolo final que es su madre. Me llama la atención, y no sé qué opinas, Rafa, pero el tema se ha hablado tanto en este año también del círculo, de los asesores de la presidenta. El caso Cabal ha sido un tema de alta complejidad y de alto costo para la presidenta Bachelet. Si su hijo va a declarar por un computador en La Moneda, además su información se contradice un poco con la del jefe de informática en La Moneda, que explicó que le había pedido no solo borrar su password, como dice Dávalo, y su nombre, sino que la información completa del... Pero ¿cómo los asesores no van a estar enterados previamente de cuál va a ser la declaración que va a dar el señor Sebastián Dávalo, que lo da en calidad de ex miembro, digamos, del equipo de gobierno? No la da en calidad de marido de Natalia Compañero, lo da porque trabajó en La Moneda. ¿Cómo un equipo de asesores, juristas, no
Mira, Sebastián, nos gustaría saber en qué consiste tu declaración, cómo lo vas a señalar, porque Mira, la Claudia, presidenta esto es bien parecido a la Jessica se enteró Silva. por la prensa. Jessica Silva se llama la... Yo estuve preso, ¿eh? Ah, sí. Yo estuve preso una vez. Yo como convicto les puedo contar Como ex lo que convicto. pasa un poco en el mundo de las cárceles, cárcel. por dentro y todo. Como una experiencia como convicto, estuve preso en Capuchino una noche, pero bueno, una noche Es puede ser muy larga, claro. pueden pasar muchas cosas. Lógico. No conocí a Más cuando ningún te toca un compañero de preso. celda. ¿Con quién estaba? No, eso fue... No, bueno, de Inolvidable. Feliciano Palma, había varios que eran, que hoy en día serían considerados como por hombres de negocio comparado a los que hay ahora. Pero no había ningún preso que no me señalase que había un plan en contra de él y un socio malvado que lo quería destruir. No había ninguno. Esto tiene más que ver con la psicología que con cualquier otro plan profundo. Todas las personas que yo he visto siendo víctimas de según ellos, digamos, de tramas judiciales, siempre le echan la culpa a alguien. Es una cosa completamente No, psicológica. totalmente. Y yo creo que eso es lo que él piensa. Sí. Ahora, desde el punto de vista Pero es que- judicial, es que lo Sebastián él está Dávalos diciendo no tiene puede ningún decir. sentido y no le sirve para nada. Claro, pero Sebastián Dávalos no puede decir, pues sacamos de Peñalillo, él no puede decir que el caso Cabal es una conspiración de un sector político, porque el caso Cabal está en tribunales. El caso Cabal, los terrenos se compraron. Hubo Pero un eso es lo que chanchullo, cree. o sea, es que él no puede decir que esta es una operación política porque el caso es un caso real, es un hecho que va por otra vía. Claro, pero él Es una cree- especulación inmobiliaria él cree- que eso, y eso fue pero una él cree eso porque conspiración. estás. Pero yo pero creo él que el cree eso punto, porque, en todo porque caso, necesita Rafa, creer eso. Ah, estaba hablando. Sí, no, él cree eso porque necesita creer eso, porque todas las personas sometidas a ese tipo de apremio terminan pensando eso. ¿Tú crees que Peñalillo también no piensa que hubo una conspiración contra él en Soquimich? Todo el mundo piensa, y Jovino y todos piensan que hay una conspiración No en contra él. Soquimich, él está es de la dureza está convencido que lo psicológica liquidaron del socialmente. asunto. Pero Peña- yo recojo más bien, creo que tienes razón, es parte de la psicología y evidentemente en el caso de Sebastián Dávalos hay mucho paño por cortar en la relación suegra-nuera, sí, hay mucho tema, pero voy más al punto político que plantea Pato, que yo creo que tiene que ver con la presidenta y cuesta hacer una lectura limpia de lo que hace Sebastián Dávalos con la figura de su madre. A mí me inquieta mucho. Ese es el tema que yo encuentro lo que es hace- políticamente lo que súper hace con la relevante. mamá, esta es un novelazo, digamos. O sea, Shakespeare disfrutaría como malo en la cabeza con esta cosa. Pero la parte en lo inmediato que a mí me resulta muy inquietante es cuál será el plan. Es qué pensará, qué conversará, qué habrá hablado él con su abogado a la hora de hacer esto. ¿Cómo la moneda ¿Para no- dónde chutea esta pelota? ¿A qué arco está tirando esta pelota? ¿Qué cosa que uno no sabe está él pensando al hacer esto? Porque si lo hace él solo, si es porque de repente le acercan un micrófono en la calle o a la salida de un cabaret. Claro, y lo sorprenden. Lo sorprenden a la salida de un cabaret y él hace esta declaración, tú dices, es el típico guatón Dávalo tontón que uno está acostumbrado a evaluar. Si lo hace conversado y reflexivamente con un abogado, bueno, es verdad que la tontera puede ser colectiva, es infinita, etcétera, Claro, puede llegar muy lejos, pero por lo menos se abre la posibilidad de pensar a dónde diablo quieren esto ir. El abogado de ¿Sebastián Dávalos? el abogado de Sebastián Dávalos no es ningún Aprendiz. fugitivo, digamos, que lo agarraron en un barrio marginal con un cartón de una universidad de Del tercer mar. orden. No. Es un abogado que ha trabajado en alguna de las principales oficinas de abogados de Chile, que ha tratado casos importantes. O sea, no habría que tomarse tan a la ligera si es que acaso él avala esta estrategia. En algo podrían Sí. andar. ¿Qué será? No sé, misterio de misterio. Pero de No que, sé, yo viendo la figura pero de que de- le pegó en la cara a su mamá, le pegó en la cara a la mamá. Estoy de acuerdo con eso. Sí, pero yo viendo la figura de Dávalos y viendo como físicamente, como es todo, como que la tontera no es algo que yo podría excluir de primero, no sé por qué. No, Esos es son que prejuicios míos, pero Decía, ¿quién era el que me decía la otra vez? Bueno, se me olvidó en este minuto. Nunca hay que excluir, jamás hay que excluir la tontera de una en el funcionamiento de la política, digamos. O sea, la tontera es algo que se inmiscuye por todas partes y tiene efectos también insospechados.
Son 8:30 de la mañana, se nos quedan algunos temas en el tintero, vamos a hablar de economía. Otro tema que ha marcado la semana, luego del informe que entregó el presidente del Banco Central en el Senado, en que algunos dicen que las proyecciones de él, que ya eran nuevamente a la baja, son demasiado optimistas, otros dicen que no. Vamos a hablar de eso con José Ramón Valente. Sí, José Ramón Valente, que además acaba de sacar un libro que se llama La rebelión del sentido común, y dice por qué la gente sabe más que los economistas y los políticos. A propósito de eso, hay aquí noticias que dicen que un 35% de los chilenos van a gastar más de 20.000 pesos por regalo durante esta Navidad. ¿Y cuántos regalos va a Eso hacer cada uno? es prueba que No sé, el pero... sentido común de la persona no existe. Claro, bueno. Pero es interesante porque de repente son las imágenes, salen y la gente les pregunta, salen con unos plasmas gigantes de las casas comerciales y le dicen, señor, ¿y esto? No, ya veré cómo lo pago. No, es para activar la economía, es para Claro, ayudar. pero ya veo cómo lo pago. Entonces hay uno entra en esa locura y ya veremos durante el año cómo se va pagando. Y en ese sentido en Chile somos una de las sociedades más endeudadas del mundo. ¿Te ya compraron los regalos? Paco? Todo listo. ¿Tú, Rafael? No, yo hice cola ayer en Regent Street. ¿Fuiste a Regent Street? En Regent Street. Ah, ya. ¿Y? Hice una juguetería de 5 pisos. ¿Ya? Pisos, no picos. ¿Y compraste? ¿Te fuiste al pico más alto o al más bajo? Le gusta la ley corta, te dice. Ah, la ley. En el último piso, perdón. ¿Y colas largas? Oye, ¿y muy caro? Cola larguísima. ¿Muy caro? O sea, ¿Qué le llamas caro? No quiero ni pensar. Ah. No quiero ni pensar. Tú saliste con un pequeño juguetito de madera como acá se sale con el plasma, endeudado para el año. Pero qué ordinaria, ¿cómo se te ocurre preguntar eso? Si uno está en Londres, porque puede. Una cantidad de juguetes. Maravilloso. Yo nunca he visto tantos juguetes juntos. Y tan bonitos, probablemente. Increíble. Bueno, había de todo, había feos también, pero... Aquí también hay feo, ¿ah? Piso, perdón. Algunos buscan, Rafael, para que sepas tú, algunos buscan cambiar el gris de la ciudad por un verde repleto de vida y de ideas innovadoras. Si eso es lo que te mueve, necesitas el partner perfecto. All New Mazda 2. Desafía lo convencional, infórmate y descúbrelo en mazda.cl/drive2be. Y haz que este fin de año sea inolvidable. Usa tus tarjetas de crédito Corbanca y aprovecha hasta 12 cuotas sin interés. Infórmate en corbanca.cl. 8:32 de este miércoles 23 de diciembre. Vamos y volvemos. En Radio Cero, desde cero. Cualquiera puede tomar una foto, pero si no vas por ella, si no te ensucias las manos, si no te rompes las rodillas y no te arriesgas para capturar ese momento único, este auto no es para ti. All New Mazda 2. Desafía lo convencional. Infórmate y descúbrelo en mazda.cl/drive2be. Mazda. Respalda y garantiza Derco. En Radio Cero son las 8:34. Ay, cómo no te vi antes y siempre estuviste ahí. Lo mejor que me podía pasar. Ahora todo va a ser distinto. Imagino todo lo que vamos a hacer. Navidad, fin de año, vacaciones. Será inolvidable. Porque no sabes lo que tienes hasta que lo usas. En diciembre, aprovecha hasta 12 cuotas sin interés, pagando con tus tarjetas de crédito Corbanca en todos los comercios de Chile. Corbanca, el banco oficial de la selección. Más información de esta promoción en www.corbanca.cl. En Radio Cero, desde cero. Va a estar hablando, el Rafa está, tenemos un amigo. Sí, son 8:34 de la mañana. Ya está con nosotros José Ramón Valente, que acaba de sacar este libro. Le contábamos La rebelión del sentido común. ¿Por qué? La gente sabe más que los economistas y los políticos. Vamos a aprovechar también a hablar sobre el Banco Central, el ajuste de las expectativas del crecimiento que hizo el presidente del Banco Central. Tú cuentas al comenzar. Buenos días. Hola, Buenos días, ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Tú contaste al comienzo de este libro, José Ramón, que estabas estudiando en Chicago, que te ofertan hacer un doctorado, todo pagado, qué sé yo, pero tú dices, no, esto me significa de alguna manera seguir metiéndome en la ruta de la especialización y yo quiero comunicar, acercar, digamos, los conocimientos que tengo a la gente y no alejarlo.
¿Se te cumplió? ¿Tuviste razón? ¿Escribes este libro y sientes que efectivamente ese camino de acercarse era una sabiduría que te ha satisfecho más que el de la especialización? Bueno, mira, la verdad que el libro es parte de eso. Yo llevo 20 años viniendo, de hecho, a una radio que está aquí muy cerquita, ¿no es cierto? Radio Duna. Soy columnista de... Los queremos, pero tenemos muchas sospechas. Sí, no. Soy columnista del diario La Tercera, ahora del diario Libero, he sido columnista del diario El Mercurio, del Financiero. O sea, la verdad, he sido fiel por lo menos a esa convicción de que efectivamente las cosas hay que, cuando uno tiene convicción sobre algo, hay que tratar de comunicarlo, hay que tratar de robarle un poquitito del tiempo que la gente tiene principalmente reservado para otras cosas. La mayor parte de la gente tiene reservado su tiempo para sus hijos, para su trabajo, para sus hobbies, para su televisión, su teleserie, y no le interesa mucho o no está muy dispuesta a gastar parte de ese tiempo, que lo encuentra bien escaso, ¿no es cierto?, en enterarse un poco de las políticas públicas, de cómo se organiza la sociedad. Son temas que en general a la gente le aburren, pero uno tiene que hacer el intento probablemente de robarle un poquitito de tiempo y tratar de que esa gente dedique tiempo a esos temas, porque hacen mucho mejor los países, hacen mucho mejor la sociedad. Lo que la gente sabe naturalmente es el capitalismo. ¿Te refieres a eso? ¿Económicamente la gente lo que sabe es el capitalismo? Yo creo que la gente efectivamente en su diario vivir vive interacciones de unos con otros que son súper naturales. Y esas interacciones naturales es lo que muchos economistas del libre mercado han descrito, digamos, y que le han puesto distintos nombres: capitalismo democrático, por el estudio, libre mercado. Y efectivamente yo creo que la interacción diaria de la gente tiene mucho de ese feeling. O sea, la gente, a tu juicio, es más capitalista y de libre mercadista de lo que suponemos cuando los expertos cuestionan el neoliberalismo. Yo creo que sí. Yo creo que definitivamente la gente en su vida diaria interactúa con otros de la forma en que lo describen. Y una de las cosas que yo pongo en el libro, recuerda que aquí el capitalismo no es una creación de los economistas o digamos los filósofos o los pensadores. Lo único que hacen es tratar de describir comportamientos de la gente. No sé, y en ese sentido, ¿no sé, es casi tautológico lo que me estás preguntando, en el sentido de que... José Ramón. Sí, por favor, cuenta. Pero nosotros, en algunas cosas, por supuesto, todos somos muy capitalistas, y en otras cosas somos totalmente socialistas. Por ejemplo, en el matrimonio o en los hijos, que es un negocio que totalmente en que uno va perdiendo todo el tiempo y donde no hay ninguna ganancia, no se cumple para nada esta cosa de Milton Friedman de que no hay un almuerzo gratis. Es decir, la vida de casado y de padre y de familia y la vida de comunidad es justamente todo el tiempo almuerzo gratis, digamos, almuerzos que... Es decir, la gente es bastante mixta en ese sentido. Sí, pero mira, la economía mixta me parece que es la única que funciona. Te voy a comentar un tema que surge bien típico en la discusión. A la economía de libre mercado siempre se le estigmatiza como por fomentar el egoísmo en la gente, o que se nutre del egoísmo de la gente. Y la verdad, cuando tú lees, digamos, por ejemplo, a Adam Smith, digamos, considerado padre del libre mercado, él lo que hace es todo lo contrario, es describir y decir, mira, aquí... poco leído por los neoliberales, ¿no? Muy poco leído, muy antiguo en realidad, sí. Pero hay mucha otra gente que lo ha citado. Tuvimos ¿no es cierto?, el profesor italiano Zingales, que básicamente son los mismos postulados 200 años después. Pero fíjate, lo que él hace es describir y al revés, te trae una buena noticia, te dice, mire, en un mundo en que tenemos gente egoísta y no egoísta, el hecho de que la gente la mueva, el ganar y el hacer las cosas bien, o el tener, ¿no es cierto?, un consumidor que le vaya a comprar su producto y que esté obligado a darle a ese consumidor algún producto que él quiera, porque de otra forma ese consumidor va a donde otro y se lo compra a otro. O sea, el hecho de que haya esa dinámica obliga a la gente a comportarse de una manera que al final termina siendo un bien a la sociedad. Por lo tanto, no es que te diga, mira... es un bien a la sociedad, por ejemplo. Veamos el mapa chileno. Pero solamente para terminar el tema, entonces, no es que necesites el egoísmo, es al revés. Él lo describe y dice, a pesar de que hay gente egoísta, este sistema nos lleva, ¿no es cierto?, a que podemos, ¿no es cierto?, generar beneficio social, aún con gente mala, por decirlo de alguna forma. Pero yo me pregunto, ese beneficio social, miremos en el caso de Chile en el mapa, la gente está endeudada 3 o 4 veces su sueldo porque tiene acceso al crédito, súper bueno. Algunos. Pero la mayoría de los chilenos, de la mayoría de las familias chilenas está, lo dicen los informes, endeudada 2 o 3 veces su sueldo. Tiene acceso al crédito, sí, pero también queda esclava del sistema. Entonces me pregunto, ¿cuánto es
la capacidad de la libertad que uno tiene para elegir, es ser parte del sistema y no vivir endeudado. Las marchas del 2011 eran no al lucro, no a este modelo finalmente. Sí, yo creo que era una estigmatización del tema, digamos, porque la verdad que si tú a esa misma gente le preguntas si está en las encuestas bicentenarios, en las encuestas CEP, si está conforme con su vida, si está conforme con cómo está organizada la sociedad, si está conforme, y mucha gente, mayoritariamente la gente dice que sí. Entonces ¿no es cierto? Obviamente todos queremos que la vida nos sea un poquito más fácil, todos queremos que, ¿no es cierto?, nos den buena calidad de educación y que la educación sea más barata de lo que es. Ahora, si tú cuando comparas, digamos, un ideal, una utopía con la realidad, siempre el ideal y la utopía va a salir mucho mejor parada que la realidad. El tema es comparar realidades con realidades. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, cuando por ejemplo, el tema de educación, la realidad es que hoy día en Chile se educa a 1 millón de personas, gracias a que hay fuentes de financiamiento para hacerlo. Hace 20 años atrás se educaban solamente en la educación superior 100.000 alumnos. Entonces, realidad con realidad, la verdad que los chilenos sí estamos mucho mejor en eso. Pero realidad con realidad también hay un porcentaje alto de esos chilenos que se endeuda a su familia durante un larguísimo tiempo por una educación que prácticamente no recibió. Eso también es realidad con realidad. Ahora, lo que yo me pregunto con respecto de ese sentido común, sí, retomando un poco lo que te decía Rafael, si a ti te ofrecen un pan a un precio, tú vas a comprar el mejor pan al precio más barato, es verdad. O sea, está funcionando el mercado. Pero si tú llevas ese pan a la familia y tú ves cómo se distribuye ese pan, tú podrías entrar en algo que el sentido común ya no resuelve y que lo pueden resolver entre los afectos y la reflexión, que es cómo repartirlo. Se lo vas a repartir al hijo mayor de esa familia, porque tenemos un pan, no 10 panes, al hijo mayor de la familia que sale a trabajar y necesita fuerza, al hijo menor y enfermo que está frágil y que está al borde de la muerte y tiene mucha hambre, a los hijos del medio porque son los que están ayudando en la casa y sin esa ayuda en la casa no va a pasar no sé qué. ¿Cómo qué se hace con ese pan cuando no hay para todos de la misma manera? Entra a ser una reflexión afectiva, filosófica, totalmente descartable, no de sentido común y muy compleja. Y voluntaria. Pero es que ese punto clave, instintiva como el animalito que sale a cazar y que quiere comer la mejor presa, que vendría siendo. Pero no hay nada contrario, en lo que tú acabas de describir, no hay nada contrario respecto, ¿no es cierto?, de tener una economía que se organice, una sociedad que se organice, digamos, con transacciones libres, intercambio libre entre las personas. Porque esa decisión que tú estás mencionando, digamos, es una decisión de los padres de familia en la cual, ¿no es cierto?, por su voluntad están haciendo eso. Si el problema cuando eso se pone a nivel macro y tú le dices, bueno, hagamos que el Estado se comporte respecto de sus ciudadanos como se comportaría el padre de familia respecto de sus hijos, sí, es muy distinto, digamos, porque ahí tú estás, ¿no es cierto?, teniendo que obligar a gente que no son tus hijos, que no son menores de edad, que no son parte de tu núcleo familiar, a comportarse de la forma que a ti como padre de familia te gustaría que se comporte. Tú tomas esas decisiones. Claro, ahí es donde chocan, digamos, los intereses. El libre mercado se pone en el lugar en el que se fragiliza la comunidad. Te tengo que entender así. O sea, un país no tiene nada de parecido a una familia. Un país, no, es que, de nuevo, te insisto en tu propia, sí, usando tus propias, sí, palabras. Esto es una actitud voluntaria. Tú voluntariamente, no como hijo, pero como padre, tú estás tomando esa decisión. Entonces, tú tienes la potestad como padre de hacer esa repartición que tú estabas diciendo. Correcto. El tema es que los hijos no participaron en esa decisión. Correcto. ¿No es cierto? Hubo una decisión de afecto. El tema es que tú ahora lo tomas y dices, bueno, supongamos que el Estado es el padre, pero el resto de los ciudadanos son adultos y no son parte de tu familia. Y tú quieres imponerle como Estado, ¿no es cierto?, como el cómo quieren vivir su vida. Aquí está la dicotomía, aquí hay la dicotomía, porque sí, en esa comunidad de hombres libres, hay familias que no tienen la misma posibilidad de otras de decidir, que son más frágiles. Pero absolutamente, es parte del mundo. ¿Qué se hace con eso? Mira, aquí hay ¿Se les deja su propia suerte? No, hay dos vertientes. ¿O nos preocupamos como que somos parte de un mismo género y que nos merecemos respeto y afecto? Todos nos merecemos respeto y afecto, y no hay nada en la estructura, ¿no es cierto?, de una sociedad en que intercambia. Yo estando acá, ¿no es cierto?, tú estando en esta radio, en el libre mercado, que te diga, mira, no tienes que tener afecto por el otro. Volvemos a la misma premisa. Oye, ¿tú tienes que ser malo para triunfar? No. La verdad que es todo lo contrario, digamos. En la medida que uno, ¿no es cierto?, sea de un buen servicio y que uno dé, digamos, un buen producto, probablemente va a triunfar mucho más que si uno da un mal servicio, si es un mal humorado, si anda, ¿no es cierto? Es que hay algunos que no pueden dar un buen producto y un buen servicio y no pueden comprar un buen producto y un buen servicio. Yo creo que cada uno puede
dentro de lo que le tocó, digamos, hacer lo mejor que sea posible por su vida. Y la sociedad como un todo también puede, ¿no es cierto?, ayudar a esa persona para tratar de quitarle piedras del camino, y no hay nada en contra de eso, no hay nada malo con eso. Si donde realmente chocamos... dale, perdona, te estoy interrumpiendo. Sí, Rafa. Que la doctrina clásica de Smith, que algunas cosas están en el mercado, pero algunas cosas no pueden estar en el mercado porque no se resuelve bien en el mercado. La herejía de Milton Friedman, que realmente va a ser estudiada en la historia como un momento de fragilidad mental, digamos, es pensar que todo lo puede resolver el mercado, o sea, que la educación, que la salud, que el día de mañana quizás la religión se podrían resolver de manera con reglas de mercado, o sea, por ejemplo, la educación que entrega valores, que entrega conocimiento, que entregan profundidad, no se puede resolver por mercado, porque no se sabe cuánto vale. ¿Tú crees que la salud, por ejemplo, en la salud y en la educación, para poner el ejemplo bien clásico, permanece ese sentido común del mercado? No, yo creo, mira, es que el sentido común está en la gente, no está en el mercado, porque cuando hablamos del mercado parece que una entelequia, así una creación, te fijas una cosa. Yo lo que digo es que el sentido común está en la gente, que las experiencias de las personas son súper valiosas, y que muchas veces quienes están en posición de poder obvían esas experiencias, pasan por arriba de la gente, dictan políticas públicas, le obligan a la gente a vivir de una cierta forma. O abusan de la gente. Digamos, y ya sea, ¿no es cierto?, a nivel de, por ejemplo, un monopolio, si tú quieres ponerlo a nivel privado, o a nivel de autoridades de gobierno que dicen, mire, ¿sabe qué? Las cosas se van a hacer de esta forma sin haber recurrido, digamos, a esas experiencias valiosas. O sea, lo que trata el libro un poco de bajarlo a ese nivel, a nivel de decir, mire, los intelectuales, por muy estudiosos que sean, por muy letrados que sean, la verdad que al final tienen que considerar las experiencias riquísimas que hay en el diario vivir de la gente, y la gente tiene mucho que aportar en el diseño de políticas públicas, tiene mucho que aportar en el diseño de sus propias vidas, y por lo tanto cuando hay gente que se pone en situación de poder y decir, mira, aquí yo soy súper inteligente, mi grupo es súper inteligente, y por lo tanto nosotros vamos a decir cómo tiene que vivir la vida de las otras personas, la verdad que ahí es donde choca. Eso es lo que a mí me choca, digamos, y por eso... Con José Ramón Valente, pero mira, si esto lo interesante que ha pasado en los últimos años es que esto se asumió un territorio más de sensatez para conversarlo. O sea, ya esto no es como hablarlo en el año a fines de los 60 o en los 70. No, yo no conozco a nadie que postule una economía centralmente planificada como la conocimos en la Unión Soviética. ¿Pero te doy un ejemplo reciente? Sí. El senador Guido Girardi, digamos, va a China y plantea que la solución para, ¿no es cierto?, incorporar a Chile a la revolución tecnológica es estatizar la fibra óptica en Chile. Es una solución sesentera, es una solución súper parecida, ¿no?, digamos, a la que veíamos. Es muy parecido a volver a la CTC, y la CTC lo que nos dio como fruto es que habían 3 teléfonos cada 100 habitantes. El haber incorporado, ¿no es cierto?, capital privado, el haber abierto ese mercado, lo que nos ha dado, ¿no es cierto?, es 20 millones de celulares para 17 millones de personas. Pero en la misma línea, por ejemplo, uno podría decir... La discusión lamentablemente está viva. Me gustaría que no estuviera, pero está viva. Es que no tiene nada que ver lo que estás diciendo con lo otro. Porque en la economía centralmente planificada no había propiedad privada. Guido Girardi no se le ocurre plantear que no haya propiedad privada. No existe, no conozco a nadie en Chile que crea está planteando estatizar la fibra óptica. La fibra óptica, no la banca, no toda la economía. Pero es que si tú no crees que hay cosas que es posible que el Estado las administre, es donde se entró en la otra locura, o sea, está en el fanatismo neoliberal. Porque ¿por qué no podríamos pensar en Chile sin pensar en estatizar, no sé, la fabricación de teléfonos? Pero ¿qué pasa con el agua, que hubiera, por ejemplo, Wi-Fi libre para todos. Tú podrías pensarlo eso, que no se pague por el Wi-Fi. No, siempre se va a pagar. El impuesto es quién lo va a pagar. ¿Tú quieres que lo pague con los impuestos? Yo quiero que esa es la discusión. Por ejemplo. ¿No es cierto? No, es que justamente la forma en que tú lo fraseas es justamente lo que hace a la gente a veces no entender bien el proceso. Que lo pague la comunidad. Que sea gratis. Que no lo pague cada uno, que lo pague la comunidad. Bueno, tú te puedes organizar para ese tipo de cosas. Se puede organizar la municipalidad para que sea así, y no hay ningún problema. Los gobiernos locales, eso puede ser organizado de esa forma. Y yo no tengo problema con eso. Donde tengo problema es cuando la promesa es: oye, demos Wi-Fi gratis, y no estás diciendo que en realidad tienes que pagarlo. Lo que pasa es que es distinto quién lo paga. ¿Lo pagas individualmente cada uno o nos hacemos cargo en conjunto como comunidad para pagarlo? Pero ahí hay un criterio, hay un criterio interesante que uno lo puede llevar a otras cosas, son los recursos naturales. ¿Corresponde o no correspondería que el agua, que todo el sistema, el agua fuera privada o estatizada? Los derechos
¿Dónde está la estrategia de un país a futuro? En energía, en agua. Yo no lo llevo a Wi-Fi, sino que a cosas que probablemente van a ser las estrategias políticas del futuro. Las guerras del futuro no van a ser por commodity ni por territorio, van a ser por agua. No, mira, en esas discusiones, claro, en esas discusiones quedan grandes a la mayor parte de la gente, porque como que naturalmente dice, oye, nadie puede adueñarse del agua, no puede venir aquí una persona a comprarse toda el agua y dejar sin agua a todo el resto del mundo, y esa es como un poco la película que se arma cuando se dice va a ser el agua toda privada versus estatal, pero esa no es la realidad. La realidad es que, por ejemplo, yo te digo, no sé, Bolivia, vamos a Bolivia y vamos para salirnos de la coyuntura chilena. En Bolivia el gas es estatal. ¿Y qué ha pasado con el hecho de que el gas sea estatal? El gas está debajo de la tierra y no ha servido para nada para mejorar el bienestar de los bolivianos. Esa es la realidad. En cambio, si tuviese una política de concesiones, si efectivamente, por ejemplo, lo mantienes a nivel estatal, pero permites que empresas privadas vayan y lo exploten, eso va en beneficio de los propios bolivianos. Entonces, muchas veces lo que hay que bajar es, y vuelvo, insisto en el tema, realidad con realidad. A tu punto del agua, yo creo que es la forma en que uno debe organizarla, de la forma que se ocupe mejor el recurso, que se cuide lo mejor el recurso y que obviamente esté disponible para todos. Si esa es una forma en la cual el Estado tiene que ser el dueño de eso, no es lo que la experiencia nos muestra, digamos. Rafael, estamos con José Ramón Valente. A mí me duele en el corazón imaginar que hay cosas que están en la tierra naturalmente y que se necesitan para la sobrevivencia sean privatizadas, fíjate. Pero todo es así. Pero si tienes las frutillas que crecen en el campo, digamos, crecen sobre terreno privado, digamos, están en la tierra. El sentido común se nos rompió. No, para nada. Pero es que yo no estoy de acuerdo con tu sentido común ahí. No, si es el sentido común de la gente. Es que yo también soy gente. Claro, si el sentido común, lo que te digo, por ejemplo, lo que tú dices, perdona que vuelva, yo sé que no te gusta, pero cuando en la Unión Soviética se decía, ¿sabe qué más? Ya los campos y toda la tierra, toda la propiedad de la tierra, ya no es de usted, señor agricultor. Ese señor agricultor se queda en su casa y deja de producir esa tierra y deja de sacarle la riqueza y deja de ocupar su talento en beneficio de ella. Y murieron de hambre cientos de miles y millones de personas. Por eso es que ya no creo que nadie esté pensando en eso. Por eso mismo. Por eso te digo que no es el hecho de cómo tú te organizas. Yo hago una referencia enorme aquí a un montón de economistas y pensadores y abogados que han hecho contribuciones respecto de este tema. Por ejemplo, uno de ellos es Ronald Coase. Y Ronald Coase es un abogado en el cual dice, ¿sabes qué mal? La asignación de derecho de propiedad al final es súper importante desde el punto de vista de generar los incentivos para que la gente utilice bien esos recursos. Sí. Ahora, obviamente tú como sociedad, de nuevo, volviendo a lo tuyo, tú como sociedad en un momento dado, por ejemplo, el alcalde de Barnechea acaba de decir, ¿sabe qué? Nosotros como municipalidad vamos a recomprar un terreno que era privado, ¿no es cierto? Y lo vamos a transformar en un parque. Eso está totalmente disponible. Y yo creo que es posible. Pero si no lo puede hacer el alcalde de Cerro Navia o de Quinta Normal, porque los recursos que recibe, que te vuelva a un tema que tiene que ver con discusión que dan vuelta, la igualdad. Uno sí lo puede hacer y otro no. Acabas de inaugurar el Parque de los Reyes, ¿no es cierto? En una comuna súper pobre. Lo puedes hacer a través, ¿no es cierto?, de utilizar, digamos, el Estado puede cumplir roles. Lo importante, ¿no es cierto?, es que esos roles estén bien definidos, bien acotados y que no sean promesas al final que quedan en nada. Y sobre todo, yo creo, mira, de donde está la gente y donde está el sentido común de la gente, no dice, oye, ¿hasta cuándo con que estas cosas son puras buenas intenciones que terminan en nada? La buena intención de decir, vamos a transformar, un grupo de intelectuales va a transformar el transporte público de Santiago en una cosa espectacular, sin preguntarle a la gente, y deja de ser un desastre. Vamos a transformar la educación en Chile, ¿no es cierto? Vamos a gratuidad y vamos pura improvisación. Y ahí es donde apelo de nuevo al sentido común de la gente que dice, ¿sabes qué más? Está bien, hagamos políticas públicas, tengamos una discusión en la cual, a lo mejor no todo es privado, hay un rol perfectamente claro para el Estado, pero al final lo que es importante, ¿no es cierto?, es que hagamos las cosas bien. José Ramón Valente. Rafael. Quiero volver un poco al panorama económico chileno. Perdona, Rafael, que como estás ahí fuera, cuesta más. En Londres. Bien raro. Sí. Estoy aquí en Londres sufriendo con la salud pública y el transporte público, que es bastante caro por lo demás. Es carísimo en Londres, sí. ¿Cómo ves tú la perspectiva económica? Parece que tú tienes una visión bastante más pesimista de lo que el Banco Central ha tratado de asignar, lo que tampoco es muy positivo lo que dice el Banco Central. Sí. ¿Cómo ves tú la perspectiva del próximo año? Mira, hay bastantes investigaciones respecto de que al final las autoridades que están en posición de inducir las expectativas, como puede ser el Banco Central, porque es muy creíble, no pueden ser los que vayan liderando en términos de proyecciones. Si el Banco Central dice que vamos a tener recesión el próximo año, probablemente induzca una recesión. Si el Banco Central, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido es natural que el Banco Central, cuando hay una desaceleración, vaya un poquitito detrás de la curva en la desaceleración. No le podemos decir al Banco Central, se equivocó. Específicamente le tenemos que decir, fue
conservador, el presidente del Banco Central dice fue realista, pero lo cierto es que en la proyección que él hizo hacia el próximo año, que pone un rango de proyecciones de 2 a 3% de crecimiento del próximo año, hoy día cuando uno ve la mayor parte de los analistas del mercado están en un rango entre 1,5 y 2,5. No es una catástrofe en el sentido que no estamos en Brasil, que cayó 4% este año, va a caer 2% el próximo, o sea, no es una recesión. Ha afectado la economía también, no solo cae Brasil. Pero es bien lamentable, ¿no es cierto?, que este país... ¿Qué economía latinoamericana va a crecer más que eso? Bueno, Chile va a ser de las economías de acuerdo a las proyecciones, digamos, de acuerdo al momento actual. De acuerdo al momento actual, todas las economías del bloque del Pacífico, de la Alianza del Pacífico, están creciendo más que Chile. México, Perú y Colombia crecen más que Chile. ¿Colombia está en cuánto más o menos? 3%. Chile va a crecer 2%. Perú está por ahí también, cerca de 3%. O sea, América Latina va a bajar en su conjunto de manera dramática. Dramática, no, además que Brasil, acuérdate que Brasil es como 9 veces Chile, y por lo tanto, si Brasil está cayendo 4%, obviamente Latinoamérica como un todo en el promedio está muy, ¿no es cierto?, anclada a lo que pasa con Brasil, y por eso Latinoamérica como promedio va a crecer menos. Una cosa tiene que ver con crecimiento, una cosa tiene que ver con crecimiento, y lo otro tiene que ver, aterrizando eso a la gente, como dirías tú, con inflación, desempleo, ¿cómo viene la mano ahí? Porque también Rodrigo Vergara también se hace cargo de eso, digamos, de cómo puede afectar el costo de la vida cotidianamente, si puede abrirse una nueva cifra de desempleo o no. Bueno, lo que dice Rodrigo Vergara es que deberíamos esperar un aumento de 1 punto porcentual en la tasa de desempleo, lo cual no es, de nuevo, no es dramático, no estamos en la crisis asiática o la crisis del 82, pero obviamente estamos dejando a, no sé, cientos de miles de personas sin trabajo, y en ese sentido, digamos, es muy malo. Y la inflación, que afecta directamente al bolsillo de los más pobres, recordemos que cuando la gente que tiene capacidad de ahorro puede protegerse de la inflación, la gente que no tiene capacidad de ahorro, ¿no es cierto?, no puede protegerse para nada de la inflación, la gente vive de un sueldo, y por lo tanto, en ese sentido, y eso es una cosa buena, fíjate, la inflación que fue utilizada como una herramienta populista en los años 50, 60, en muchos países latinoamericanos, hoy día ha pasado a ser súper impopular. La gente rápidamente castiga a los gobiernos cuando hay inflación, y en ese sentido la mantiene baja. ¿Por qué no ha bajado, no ha subido el desempleo como se ha esperado, como se viene prometiéndose tanto rato? ¿Qué lo ha achantado? ¿Qué es lo que hay varias razones. Uno, bueno, hay una divergencia importante en la medición que hace el INE y la medición que hace la Universidad de Chile. O sea, es posible, ¿no es cierto?, la Universidad de Chile da una tasa de desempleo más alta. O sea, es posible que el desempleo sea un poco más alto de lo que está midiendo el INE. Eso está dentro de las posibilidades. Pero lo otro que es importante es que tiene dos fenómenos. Uno, que la agricultura, con el tipo de cambio, digamos, está, ¿no es cierto?, absorbiendo más mano de obra. A la agricultura se le había ido mano de obra hacia la minería. Es un buen fenómeno que haya esa flexibilidad, la mano de obra que se fue a la minería y que ya no tiene trabajo en la minería, puede volver a la agricultura, y tienes un fenómeno bueno. Y por otro lado tienes la construcción. La construcción absorbe una cantidad muy importante de mano de obra, además mano de obra no calificada, y por lo tanto lo que ha ocurrido es que la mano de obra no calificada tiene trabajo, y tiene trabajo en la construcción, y tiene trabajo en la construcción porque hay un boom de construcción de viviendas. ¿Cuánto va a durar eso? Eso es otro tema. Pero el año pasado, digamos, lo que se decía es que íbamos a tener una enorme niveles de desempleo porque la construcción no se estaba moviendo, porque estaba todo paralizado, porque la construcción de infraestructura está paralizada. De hecho, el crecimiento que dice la Cámara de la Construcción para el sector como un todo es prácticamente nulo para este año, pero la construcción de vivienda sí está creciendo aceleradamente. Tiene que ver con adelantar la decisión de compra de mucha gente, ¿no es cierto?, que sabe que de aquí a un año va a tener que pagar, ¿no es cierto?, 20% más, porque tiene que pagar un IVA, y la gente está adelantando. Entonces, el temor es que tú, si estás adelantando solamente, lo que estás haciendo es construir hoy lo que habrías construido en los próximos 3 años, y por lo tanto, cuando se acabe ese beneficio, va a caer fuertemente. Ese es un temor, está ahí presente, y eso te podría hacer que aumenten fuertemente las tasas de desempleo en el futuro. Si Chile, como tú dices, va a crecer más que América Latina, ¿qué porcentaje de responsabilidad le darías a la administración interna chilena y a la realidad internacional para la baja de crecimiento? No, tenemos muchos factores made in Chile, como los tiene Brasil. O sea, la única razón por la cual Chile va a crecer más que la América Latina es porque Brasil está cayendo 4. Pero la verdad es que hay montones de factores made in Chile, y en el fondo los factores made in Chile tú los ves en América Latina están discutiendo lo mismo, cómo se está viendo todo aquí, grande, cómo se acabó el ciclo de los commodities, cómo los 10 años milagrosos de América Latina terminaron, etcétera, etcétera. Eso es una discusión. No solo América Latina. Que uno sale a pasear, digamos, por el barrio y están todos los países con la misma altisonancia que estamos acá. Pero ¿sabes cuál es la gracia que había tenido Chile en los últimos 30 años? Es que en estos periodos como estos le había ganado, y por mucho,
al resto de América Latina. Y hoy día somos uno más, digamos, del montón. Que no, y eso pero no decía, porque la confianza que en América Latina siguen destacando la robustez de las instituciones chilenas como una excepción en el continente. Yo digo un crecimiento, estoy diciendo un crecimiento en el sentido que, por ejemplo, tú tienes el año 86, 96, ese periodo, digamos. La economía chilena creció al 7,5%. En una América Latina que prácticamente no crecía y con precios commodity súper bajos. Y en general la única forma en que tú, puedas haber llegado al nivel en que estás hoy día, en que Chile pasó de ser de la mediana de la tabla hacia abajo en ingreso per cápita a ser el país de mayor ingreso per cápita en Latinoamérica en 30 años, que le hayas ganado durante muchos años al resto, al promedio de Latinoamérica. Entonces, quedarse con la idea de que, oye, en realidad no es mucho lo que podemos hacer porque todo le está yendo mal. Bueno, la verdad es que los últimos 30 años ha sido mucho lo que hemos hecho para que nos vaya mejor. Tributaria, ¿no? Yo creo muy marginalmente. Pero ¿tenéis fe de que se va a terminar de ordenar de aquí a un tiempo? Digamos? Pero los cambios propuestos por el ministro Valdés no vienen a pulir la reforma. Los cambios del ministro Valdés, la parte más significativa, hay una parte muy significativa en los cambios del ministro Valdés. Aquí cuando se propuso la reforma tributaria se propuso un cambio de régimen total. Sí. Se dijo, vámonos a un régimen de renta atribuida, no sé si la gente entiende eso, pero régimen de renta atribuida. ¿Qué hace el ministro Valdés? Lo que dice, ¿sabe qué más? Eso es una barbaridad, era imposible de administrar. Eliminemos el régimen de renta atribuida, dejémoslo para 2-3 personas y volvamos al mismo régimen que teníamos antes, pero con tasas más altas, que habría sido mucho más sensato desde el principio, digamos. Entonces, en ese sentido, estamos con una cosa, con tasas mucho más altas de impuestos. Y además tasas discriminatorias para locales y emprendedores locales versus extranjeros. Eso no se ha arreglado y eso yo creo que es una de las cosas malas que tiene la reforma tributaria. Un extranjero que viene a Chile va a pagar tasas de impuestos de 35%, un chileno, digamos, que hace un negocio y le va bien en Chile va a pagar tasas de impuestos de 44%. Adivina qué es lo que nos dice el sentido común respecto a eso. Que los chilenos le están vendiendo a los extranjeros. Eso es lo que uno está observando. Entonces, la verdad es que ese tipo de cosas son las que 9:01 de la mañana. José Ramón Valente, muchas gracias por estar acá. La rebelión del sentido común de José Ramón Valente en las mejores y peores librerías. Se lo agradezco mucho que hayan dedicado un tiempo a esto y, como tú decías, esto incluso a la gente que deteste, digamos, eventualmente, ¿no es cierto?, una economía más libre, es súper interesante leerlo para saber por qué la detesta, digamos. Y poner en discusión el sentido común. Así es. Pasa que ella no me quiere a mí. Muchas gracias, Rafael, querido. Un abrazo. Gracias, chao. Nos vemos. Chao. Mañana. Desde Cero fue presentado por Corbanca, un banco que se mueve contigo. All New Mazda 2. Desafía lo convencional. En Cero son las 9:03. Cualquier cosita. Eso que año a año te dice tu señora cuando le preguntas qué quiere para Navidad. Pero cuidado, porque ¿cómo saber en qué talla quiere su cualquier cosita?